Muy feliz día. Comenzamos este programa que se hace llamar Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos, es para vos, es para todos los que están mirando, es para vos que te lo mereces. Feliz día, feliz día. Mi nombre es Adi en la Luz. Y en el programa del día de hoy vamos a hablar de algo interesante. Ya veníamos hablando en otros programas de lo que tiene que ver con poder conectarnos a la frecuencia original. Algo muy interesante que estuve hablando con los maestros y me pareció muy interesante compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con este proceso de poder conectarnos a la frecuencia superior, poder conectarnos a los maestros. Cuando los maestros me dijeron que el programa tenía que llamarse Conectados al Ser, fue para que en este momento hagamos una reunión, una conexión, una unión, una vinculación, un encuentro que tiene que ver con conectarnos al ser, conectarnos con la frecuencia. Utilicen este momento, el programa, para conectarse con su origen, para conectarse con la frecuencia original, para conectarse con sus guías, con sus ángeles, con sus maestros, para conectarse con la frecuencia de origen. Por eso cuando los maestros pidieron que el programa se llame Conectados al Ser, me pareció muy interesante porque es una de las maneras en las cuales nosotros comenzamos a tomar conciencia de conectarnos a la frecuencia superior. También en lo que tiene que ver con por qué se llamaba, me hicieron preguntas de por qué se llamaba una técnica que yo había canalizado que se llama yoga fusión, que tiene que ver con fusionar nuestro cuerpo físico con la conexión a la conciencia, o sea, hacer una fusión entre nuestro cuerpo físico y nuestra conexión con la conciencia superior, con nuestra maestría y con también los seres ultraconscientes y los maestros. Por eso les digo que es muy interesante poder hacer una conexión con cada una de las palabras, con cada uno de la esencia, conectarnos con la esencia de la frecuencia original. En general, cuando las personas no están bien, o a veces cuando nos baja la frecuencia, o cuando entramos en crisis, que eso no está ni mal ni bien, es por un proceso de conexión. Cuando nos conectamos de nuestro origen real, cuando nos desconectamos de la conciencia, a veces empezamos a disfuncionar por un proceso de no entender que nos desconectamos. Y tenemos que volver a nuestro origen real, a la meditación, a la conexión con los ángeles, a la conexión con los guías. Siempre soy reiterativa con esto porque me parece muy interesante poder observar esto. En general, lo subí en otros programas también, lo hablamos en otros programas, lo que tiene que ver con que las personas, los seres, al no saber cuál es el proceso de vinculación, cómo se vinculan, a través de qué se relacionan, no se dan cuenta que esas relaciones o esas frecuencias o esas vinculaciones son a través del ego y no son a través de la frecuencia angélica. Entonces, conectarnos a la frecuencia de los ángeles, conectarnos a la frecuencia de los guías, conectarnos a la frecuencia del ser, va a permitir que ustedes puedan saber cuándo les falta o cuándo se desconectaron o cuándo están bajo de frecuencia y de energía para conectarse al origen superior, o sea, conectarse a la frecuencia superior. Algo muy interesante que es conectarse, hacer de esa frecuencia una conexión y un alimento para nosotros. O sea, el hecho de activar emociones divinas tiene que ver con conectarse a esas emociones divinas y poder tomar de los ángeles, de los maestros, de los guías, de los ángeles ultraconscientes, esa frecuencia que nos falta para poder transformar, transmutar la genética y también conectarnos a emociones de esencia divina. Por ejemplo, el amor lo tenemos que tomar de arriba, de los ángeles, de los maestros, de los seres de luz. Pero como en la tierra, la emoción y el amor pareciera que son algo que no se pueden, que fuese lo mismo y que no es en realidad una emoción terrestre, sino que es una emoción divina. Conectarnos a la energía de Dios Padre Madre y a la frecuencia de los ángeles, que es totalmente diferente de lo que tiene que ver con el amor terrestre. Y eso lo podemos tomar de arriba.
la conexión que tiene que ver con la paz sagrada, el origen de la abundancia, la sabiduría, el entendimiento, o sea, entender, comprender, asimilar y también poder ayudar a otros a hacer esto. A veces, al principio, quería hablar de esto también que es muy interesante, que venía unido a lo que estaba por decir, que tiene que ver con la unión de esta frecuencia emocional superior y poder compartirla, o sea, tomar esa frecuencia y compartirla para que esa frecuencia pueda comenzar a expandirse a través de la conciencia de origen real. O sea, el amor divino tiene que ver con esa frecuencia de amor cósmico, o sea, el amor por la conciencia original, y poder expandirla como un proceso emocional divino y no como un proceso de activación terrestre. El amor no está orientado a personas, no está orientado a cosas determinadas, sino que está orientado a la conciencia y a la frecuencia original de lo que nosotros somos como seres divinos. Todo lo que tiene que ver con la vinculación lumínica es una conciencia sagrada y la esencia lo toma a través de la energía original, o sea, no a través del cuerpo terrestre. No, o sea, baja esa frecuencia al cuerpo terrestre, pero el amor no está orientado al accionar terrestre. Por eso les digo que es muy importante bajar esa frecuencia, asimilarla y compartirla. Y también movilizarla dentro de nosotros. Por eso aquello que parece algo obvio, que tiene que ver con que el amor ya sabemos lo que es el amor, que la paz ya sabemos lo que es la paz, que ya sabemos lo que es la paz, la conciencia ya sabemos lo que es la conciencia, pero en realidad los ángeles explican que aquello que se baja y se asimila se tiene que expandir como un proceso superior, o sea, como paradigmas no terrestres. Tiene que ser un paradigma que pueda romper específicamente lo que es el aprendizaje terrestre, pero a un nivel cósmico. Es aquello que parece que no se entiende o aquello que parece que es algo que los seres tienen una etiqueta como que esto está bien y que esto está mal. Justamente es ahí a donde hay que ir a abrir para que aquello que es esa esencia original pueda ser entendida como un proceso no terrestre. Para los seres, todo lo que tiene que ver con las emociones terrestres son las que se pueden utilizar o las que se pueden movilizar. Y todo lo que es cósmico no es algo obvio para la raza, para la gente, para lo que es el común de la sociedad. Esos paradigmas nuevos deben ser asimilados para entender a dónde va orientado lo que es el accionar y la emoción lumínica. Parece algo que no se comprendiera, pero es algo que de a poquito, aunque sea, lo podemos hablar. Utilicen los minutos o la hora del programa Conectados al Ser para conectarse con ustedes mismos. Utilícenlo como un bálsamo, como un mimo, como amor por ustedes mismos, para que ustedes entiendan que en este momento ustedes se están conectando a la divinidad, se están conectando a la esencia, se están conectando a su origen. Entonces no van a ir a buscar el amor en su entorno ni en su pareja, ustedes se van a conectar con el amor, que tiene que ver con la esencia real. Se pueden conectar con la frecuencia de la paz, que es la frecuencia original. Se pueden conectar con el amor divino, que no es el amor terrestre. También se pueden conectar con la abundancia y con la riqueza, que no es lo que está materializado en la tierra. Si ustedes pueden ver la esencia original de las creaciones más evolucionadas, que tienen que ver con la geometría sagrada, con la naturaleza, con las conexiones, se van a dar cuenta que no es una frecuencia terrestre, baja a la tierra para que el ser humano pueda entender un proceso superior y desconectarse de procesos terrestres. No pueden seguir pensando como seres humanos, porque el ser humano tiene programaciones terrestres y la conciencia superior, la conexión a la conciencia superior, la conexión a los santos, la conexión a los guías, va a permitir que ustedes puedan entender, comprender, asimilar aquello que parece inentendible o aquello que parece que no existe. Todo lo que tiene que ver con un proceso de
hay que comprenderlo, hay que entenderlo, es aquello que los va a llevar a poder desestructurar todo lo que parece que es común y que está bien. Todo lo que son las emociones divinas, tenemos que aprender a tomarlas desde arriba, y es lo que parece, es lo que más cuesta, pero es algo totalmente fácil, es algo que se puede hacer. En los momentos que están en crisis, háganlo, y en los momentos que no están en crisis, también háganlo, porque de esa manera ustedes van a comprender que es fácil la conexión a los ángeles, que es fácil tomar de la esencia original. No sigan conectándose a frecuencias que tengan que ver con los roles. No busquen reparar roles terrestres. No busquen todo lo que tiene que ver con reparar con conductas humanas, porque es como estar reparando, estructurando frecuencias del ego. Es como querer reparar todo lo que tiene que ver con paradigmas terrestres. Todo aquello que fue enseñado como cultura, como sociedad, como paradigmas terrestres, como educación escolar, como educación familiar, como educación cultural, son programas de paradigmas terrestres. Lo repito en todos los programas, pero lo digo también para asimilarlo y para que ustedes también puedan observar aquello que parece que no se puede practicar y que sí se puede realizar. Hay que observar en nuestro alrededor en qué momento se activan en nosotros todo lo que tiene que ver con programaciones terrestres. No hay compatibilidad en lo que se practica y en lo que también en lo que se toma como conciencia. Tengo que observar y animarme a poder desestructurar paradigmas terrestres. No puedo defender paradigmas terrestres, que son los que la luz disuelve, para que aquellos seres que todavía no pueden comprenderlo puedan comenzar a practicarlo, puedan comenzar a asimilarlo. No se queden con estructuras de conciencia que limitan que la sabiduría pueda entrar a disolver todo aquello que está programado en diferentes estadios. No es, conectarnos a la conciencia es sumamente fácil e interesante, pero más interesante es mantener esa frecuencia como algo cotidiano, entre comillas, que podemos utilizar. Recuerden esto, el ego es un sistema programado. El ego es un sistema en el cual la gente vive, las sociedades viven, las fábricas se mantienen. La energía, que es lo más interesante, que los seres enseñan cómo gestionar bien la energía, es lo que seres en otros planos toman para mantener esas frecuencias de la misma manera. Aquellos seres que nos enseñan cómo gestionar la energía para no disolverla, para no drenarla, para no mal drenarla, pareciera que es algo que no se puede comprender. Cuando los maestros decían en la antigüedad, ¿qué hiciste con las monedas que te di? Que también siempre lo repito. ¿Qué hiciste con las monedas que te di? ¿Qué hiciste con la energía que te di? ¿Qué hiciste con las frecuencias que te di? Y los maestros de la antigüedad, los grandes maestros, los esenios, los egipcios, los judíos, los hinduistas, los japoneses, los chinos, hablan de esto en diferentes textos sagrados que tienen que ver con esto. Cuando ustedes mal utilizan la energía, ese reservorio energético va a otro sistema. O sea, hay sistemas que se levantan, hay ciudades que se levantan, hay países que se levantan, hay empresas que se levantan con una frecuencia que utilizan de otros seres que no son conscientes de que está sucediendo eso. La frecuencia de los ángeles, de los guías y de la naturaleza es un sistema ordenado. Es un sistema en el cual nosotros podemos tomar esa frecuencia, pero no es solamente tomar la frecuencia, es después qué hago con eso. ¿Qué hago con esa energía que yo tomé de Dios? ¿La malgasto? ¿La utilizo para drenarla en sexo? ¿Qué hago con esa frecuencia? ¿Trabajo 24 horas al día? ¿Lo utilizo en programas terrestres? ¿Lo utilizo
para personas determinadas, lo utilizo como un proceso de yo elijo a dónde lo voy determinando, y eso es fundamental. No es solamente tomo la frecuencia, tomo la energía y hago lo que quiero, porque esa energía que Dios da, esa energía que el sol da, esa energía que la naturaleza da, que los sistemas cósmicos dan, son reservorios energéticos para que se distribuya en procesos ordenados y en procesos equilibrados de poder gestionar la energía de una forma correcta. Si Dios te da 100 monedas de oro, 102 monedas de oro, te da salud, te da equilibrio, y vos lo tirás, lo malgastás y lo gestionás de una manera egoica, esa frecuencia se drena por otros conductos, y eso es lo que hay que observar. Se lo digo yo, que estoy con esto, observándolo, meditándolo, hablándolo con los maestros, escuchando y practicándolo, porque no es algo re fácil de hacer, pero por lo menos lo podemos hablar para que ustedes entiendan eso. No es difícil tomar la energía. Acá lo que es difícil es mantener la frecuencia y invertir esa frecuencia en lo que tiene que ver con procesos lumínicos. ¿Qué hiciste con la energía? O sea, ¿en qué la utilizaste? ¿En meditación? ¿La utilizaste en invertirla en sabiduría para vos? Porque no es una cuestión que Dios te castiga, o Dios es malo, o Dios es bueno. Tiene que ver con una cuestión de que hay una ley cósmica que dice que todo lo que Dios te da, vos lo tenés que transmutar y lo tenés que devolver. O sea, vuelve transmutado, porque es como un círculo cósmico donde se retroalimenta gran cantidad de frecuencia para que sea transmutada y para que sea drenada a otros sistemas también. Pero si ustedes utilizan la energía de Dios y después la drenan en el astral, si ustedes utilizan la energía de Dios y después la drenan en cosas personalistas, si ustedes utilizan la energía de Dios y la malgastan en cosas materiales, esa frecuencia no es materia, es energía, es vibración, esa energía es ley. Y eso es lo que los maestros explican en diferentes meditaciones y en diferentes canalizaciones, para que podamos entender qué se hace con la frecuencia de la energía, qué se hace con la energía original que nosotros tenemos, o sea, qué se hace con esa frecuencia que nosotros tenemos, que distribuimos, y también cómo nosotros utilizamos esa frecuencia con otros, porque hay una frase que dice, yo estoy en ti y vos estás en mí. Pero eso es original, eso se puede utilizar, lo escuchan en las parejas siempre dicen esas mismas frases, yo estoy contigo y vos estás en mí. Pero esto realmente es así. ¿Por qué yo tengo esa frecuencia y no tengo anclada mi conciencia yo soy? ¿Por qué no tengo anclado la energía de algún arcángel? ¿Por qué no tengo una conexión cósmica que me permita conectarme al origen y después compartir la frecuencia? Porque tiene que ver con que el cuerpo, al estar orientado, ordenado y equilibrado, yo lo que puedo hacer es conectarme a la frecuencia de Dios, liberar todo lo que tiene que ver con paradigmas terrestres y conectarme y alinearme a la conciencia yo soy. Por eso les digo, hay frases que parecen obvias, que parecen frases que se dicen porque sí, y eso tiene una explicación. Aquellos seres que utilizan el cuerpo y lo preparan para anclar su divinidad, para poder conectarse al origen real, para poder conectarse al ser, es hacer consagrado el templo. Es consagrar el templo para recibir. Es como decir, ¿viste cuando vos en tu casa decís, va a venir fulanito, lo quiero recibir bien? Va a venir menganito, lo quiero recibir bien. Aquellas parejas que tienen a su pareja, hombre, mujer, dice, va a venir menganito, saltan como 20 metros para arriba. ¿Por qué no nos preparamos para recibir la divinidad? ¿Por qué no nos preparamos para recibir la conciencia, para recibir a los dioses solares, para recibir a la energía del espíritu? ¿Por qué no utilizamos el templo para bien conectarnos con la frecuencia del origen real? ¿Por qué no respetamos nuestro cuerpo para hacerlo un reservorio energético de frecuencia original?
no como un proceso terrestre para que sea bien visto y que sea aceptado. Aquello, o sea, porque el cuerpo hoy en día está utilizado como un proceso de imagen para ser aceptado y para que uno encaje en ese proceso. Aquellos que utilizan el cuerpo como un templo de recepción a la divinidad, al yo recibir esa frecuencia, después la puedo compartir con otros. Porque aquellos seres que tengan la divinidad anclada, también después pueden conectarse con esa frecuencia y pueden conectarse con esa divinidad y pueden conectarse con otros que tengan también la frecuencia de la divinidad anclada. El tema es cuando yo mal utilizo mi cuerpo, en sexo, lo malgasto en esfuerzo, lo deterioro con cosas que no me hacen bien. Cuando yo utilizo el cuerpo con vejaciones, le estoy grabando una frecuencia baja y le estoy grabando una frecuencia de origen terrestre, le estoy grabando una vejación psicológica. Y eso, en otros niveles de conciencia, queda registrado como un proceso astral. Por eso les digo, no es solamente en esta tercera dimensión, véanlo más allá, porque más allá está sucediendo otra cosa que los seres no toman conciencia de que eso es así. Y cuando ustedes llaman a la conciencia y ustedes se conectan con el ser, recién ahí pueden conectarse con la divinidad. Y la divinidad, los ángeles, los guías, los maestros les pueden decir qué es lo que está pasando con eso. Todo aquello hoy en día pareciera que hay tanta cantidad de información que pareciera que todo es fácil de entenderlo. Pero aquellas cosas que no se hacen de forma correcta, después terminan desordenando lo que tiene que ver con el origen de lo que es la información y la sabiduría superior. Por eso les digo, no es solamente lo que se ve en tercera dimensión, y no es solamente lo que tiene que ver con un proceso de energía, de brujas, de frecuencia, de esto, de lo otro. Tiene que ver con una frecuencia de origen superior. No se pueden quedar solamente con la parte terrestre. Tienen que ir observar en qué momento nosotros nos conectamos una vez por día, aunque sea con la divinidad. Hay personas que no se conectan con sí mismos, que están siempre, expandiendo la conciencia, se distraen. Cuando las personas tienen vendas en los ojos, no pueden mirar para adentro porque miran siempre como si estuviesen mirando para afuera, pero en realidad no están mirando para ningún lado. Esos seres que tienen hipnosis no saben que están en otros niveles de conciencia y que se están ejecutando otros procesos y otros programas en otros niveles de conciencia. Se lo digo por experiencia de lo que yo he vivido y lo que le he preguntado, y siempre lo que le pregunto a los maestros. Hay cosas que ellos lo observan como un proceso de sabiduría y son cosas que capaz que el cerebro tarda 2 días en procesarlo, o capaz que el ego tarda 2 días en reponerse, o capaz que el ego tarda 10 años en reponerse. No es algo, para los ángeles es técnico y para el ser humano es algo que nos deja observando con los ojos dando vuelta, porque todavía para nosotros es súper fuerte y para ellos es escolar, para ellos es enseñanza. Pero hay seres que tardan 10, 20, 30 encarnaciones y vienen para poder entender lo que hoy no están haciendo que deben hacer, por miedo, por procesos egoicos. El ser humano hoy en día se comporta como un animal, se vincula como un animal. ¿Pero por qué pasa esto? Porque para ellos, para la sociedad, para el mundo, para la gente que gestiona, para la gente que tiene, que maneja países, para diferentes seres, es algo que está bien visto, es algo normal, es algo que lo toman como algo normal. No es que le pasa al otro y a mí no, no es que le pasa a fulanito y yo no. Hay que observar lo que pasa también para ver cómo se moviliza, cómo se gestiona toda esa energía y ese pensamiento, que es colectivo. No es que el astral, existe el astral y siempre va a existir el astral. Hay que observar el proceso de ir dejando el astral y decir, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando en realidad para ver qué es lo que se está movilizando? ¿Cuál es la frecuencia de la energía? Cada cosa que se hace tiene un impacto energético en el país, en el mundo, en la tierra, en el aire, en el cielo, en las flores, en la gente, en el cuerpo, en la mente, en el alma. No se toma conciencia de lo que tiene que ver con los procesos de cómo
cómo se trata a los niños, cómo se observa todo lo que tiene que ver con procesos superiores. El ser humano tiene individualización porque tiene programaciones terrestres y como no sabe cómo funciona, son como máquinas manejadas por otro sistema que aparentemente sabe más que ellos. Pero si yo puedo agudizar mis sentidos, por decirlo de alguna manera, voy a poder entender. Miren, todo lo que tiene que ver con los procesos superiores, todo lo que tiene que ver con el oído, todo lo que tiene que ver con la visión, todo lo que tiene que ver con la palabra, todo lo que tiene que ver con clarividencia, con dones, con carismas, todo es un proceso ultra consciente. Y eso yo tengo que saber manejarlo. Si yo le doy al cuerpo físico, mental y espiritual energía que no me hace bien, no voy a poder entender esos procesos, inclusive si no son maestros, si no son videntes, si no son canalizadores. Por lo menos utilizar esa frecuencia para no lastimarla y deteriorarla. No tiene que ver con un proceso de enfermedades y de patologías. Hoy en día lo que no se hace bien es lo que genera distorsión. O sea, la televisión, todo lo que tiene que ver con procesos bajos de música astral, que rompe el oído, los procesos de sonidos que son duros, todo lo que tiene que ver con lo que se ve, la comunicación, todo lo que tiene que ver también con lo que, con carteles, con esto, con otro, todo lo que tiene que ver con lo sensorial y todo lo que tiene que ver con la estimulación. La estimulación tiene que ver a todo nivel y tiene que ver con un proceso de a poco ir observando qué vamos haciendo para ver en qué mínima conciencia yo puedo sembrar una semillita de conciencia en una sola cosa que puede ser básica. No les estoy diciendo que es algo que tenga que ver con trigonometría o saber el teorema de Pitágoras. Les estoy diciendo con cosas básicas que son pequeñas semillitas energéticas que pueden cambiar muchas conductas en diferentes lugares, en diferentes momentos, en diferentes cosas. No podemos seguir sosteniendo la creencia terrestre para estar mejor sin tomar conciencia de que eso está dañando. La música baja, la música astral, genera un desorden. Todo lo que tiene que ver, que fue lo que yo le pregunté a los maestros, que tiene que ver con el oído, así como el cerebro. Cuando se escucha sabiduría, se crean células rojas, o sea, se recrean células y se recrean tejidos, o sea, el cerebro se repara. Lo que tiene que ver con escuchar sabiduría y lo que tiene que ver con escuchar conciencia, escuchar sabiduría, aprendizaje nuevo, paradigmas nuevos, genera que las células del oído se reparen, empiezan a hacer un proceso de creación celular superior y las células empiezan a recrearse y los tejidos comienzan a recrearse y se hace un proceso nuevo en lo que tiene que ver con el sistema del oído, en lo que tiene que ver con el sistema de la boca, en lo que tiene que ver con el sistema de los ojos, del cerebro específicamente. Pero es un proceso superior y hay que aprender a observarlo de a poco. Todo aquello que se escucha con sabiduría, que se escucha y que se habla, porque también la palabra gestiona procesos interesantes. Aquel que se expresa o enseña o habla con alguien algo que tenga que ver con sabiduría, con algo que aprendió nuevo, con algo que está observando, con contar, expresarse desde la sabiduría o desde la esencia o desde el bienestar o desde lo que tiene que ver con algo superior. Eso también genera procesos superiores y es energético y se van recreando neuronas en el cerebro y se van recreando tejidos en otros lugares, en otros sistemas. No es que el nene tiene deteriorado el oído porque tomó frío. Hay que salir de la pavada. Todo lo que tiene que ver con procesos energéticos tiene que ver con, o sea, es ultra conciencia y dentro de 5 años van a necesitar saber tomar la frecuencia de la psicología para entender procesos superiores en el futuro. Esto ya está dado. Sí o sí, todos los seres, sí o sí, van a tener que estudiar psicología espiritual, psicología de la conciencia, psicología cósmica,
porque tiene un proceso de plataforma tan superior que lo van a necesitar para entender cuando tengan desorden, cuando tengan patologías, cuando tengan desequilibrio, para entender lo que está pasando. Y sí o sí van a tener que ir con seres que canalizan, que escuchan hace 20 años a la conciencia, que escuchan hace 30 años a la conciencia, o seres que están entrenados en el proceso de la comunicación, en el proceso de la conexión, en sistemas Reiki. Y eso lo da la conciencia, eso lo da la conexión al origen. Esto es muy interesante porque dentro de poco, así como en otros países que casi no tienen hospitales, porque ellos sí o sí gestionan la energía, sea con yoga, con tai chi, con qigong, con meditación, con metafísica y con geometría sagrada, va a ser ultra sabiduría. En 5 años todo el mundo sí o sí va a tener que estudiar algo que esté relacionado con la psicología superior, con la psicología extraterrestre, porque eso va a ser fundamental. No va a alcanzar que las personas vayan al médico o las medicaciones y todo ese tipo de cosas, porque sí o sí van a necesitar una plataforma de entendimiento de cómo funciona la energía, de cómo funciona la esencia, de cómo funcionan los 5 elementos, de cómo funciona el aire, de qué es el agua. Todavía no se sabe, todavía la gente no sabe bien cómo funciona el agua, todavía la gente no sabe cómo funciona bien el aire, todavía no saben cómo funciona Reiki, qué es la geometría sagrada, por qué nos conectamos al origen lumínico, por qué nos conectamos a los ángeles, porque ellos traen la ultra sabiduría para que podamos entender aquello que es inentendible para el ser humano. Aquello que el ser humano no puede entender, eso es lo que dentro de poco va a ser vanguardia. Y sí o sí, todos los seres de todo el mundo van a tener que tener una formación mínima para poder tener herramientas para saber qué hacer en procesos de, como decirles, de crisis. ¿Está mal tener una crisis? No. Es un proceso de cambio, es un proceso evolutivo, es un proceso transformador, transmutador. Pero tengo que entenderlo. Y no va a alcanzar lo que está, o sea, no va a alcanzar los elementos terrestres, porque todo va a ser masivo y la luz, como ya está penetrando en muchos sectores y en muchos lugares, y los soles están concentrando gran cantidad de sabiduría, todos van a necesitar, sí o sí, conectarse a la conciencia, sí o sí, conectarse al ser. Sí o sí, entender cómo funcionan procesos energéticos. Por eso les digo, conéctense a la conciencia, conéctense a la sabiduría, conéctense al origen real, aunque sea para entenderlo. Yo aprendo todos los días, a cada minuto, cuando enseño, cuando aprendo, cuando hablo, cuando les cuento a mis alumnos, cuando me conecto con la gente. Todos los días estoy aprendiendo. Todos los días los ángeles nos enseñan cómo debemos evolucionar, qué debemos hacer, cómo debemos trascender el proceso que sucedió en el día, el proceso que sucedió en minutos. Todo eso es un proceso de aprendizaje y esa experiencia sirve para que otros que están pasando por ese proceso puedan despertar. ¡Feliz día! Mi nombre es Adi en la Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es hoy y vos te lo mereces. Gracias.